otro episodio de Ciencia Café para su merced. Somos una iniciativa de divulgación científica y contamos los temas de la ciencia de formas entretenidas. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a muchas personas y es el ciclismo, porque Colombia es un país que uno podría decir inherentemente ciclista. Nos va muy bien en las competencias internacionales. Uno va por todas las carreteras del país y siempre hay alguien ciclista, y cuando uno ve extranjeros que vienen al país siempre se asombran de que hay tanta gente montando en bicicleta. Hoy vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la ciencia del ciclismo. Por ejemplo, hay algunos aspectos genéticos que nos diferencian de los demás países y que nos hacen buenos para el ciclismo, o eso es pura carreta. ¿Habrá que entrenar de alguna manera para tener un súper desempeño en el ciclismo o no? ¿Será que la alimentación tiene que ver o no? ¿Las montañas de Colombia tienen que ver o no? La bicicleta misma. Hoy tenemos unos panelistas que son especialistas en el tema, que trabajan en distintos aspectos del ciclismo o del deporte. Y pues primero nosotros vamos a hacerles una pequeña introducción. Ellos se van a presentar y van a decir cuál es su relación, ya sea directa o indirecta, con el deporte del ciclismo. Y recuerden que al final de la charla, ustedes pendientes, porque les vamos a hacer preguntas para ganar premios relacionados con lo que se habla aquí. Y ustedes también les pueden hacer preguntas a nuestros panelistas. También un saludo a las personas que nos están viendo en línea. Y bueno, empecemos. Les presentamos a los panelistas. Mauricio González, profesor de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y también es ciclista aficionado. Un aplauso a Mauricio. Sergio Suárez, él es edufísico y entrenador de ciclismo en categorías máster y recreativa. También es profesor de la Universidad Javeriana. Un aplauso a Sergio. Bueno, Sergio, cuéntanos así cortito, cuál es tu relación, cómo terminaste relacionado con las bicicletas y el ciclismo. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, de chico practiqué el ciclismo, de hecho año 89, 1989, algunos de ustedes no habrían nacido, y 1990 pertenecía a un equipo que se llamaba Café de Colombia, el equipo de ciclismo que como que abrió las puertas en Europa. Hice parte de ese equipo 2 años en el equipo de formación. Luego estudié educación física y hubo como una interrupción, pero siempre vinculado a entrenar deportistas. Bueno, retomé el ciclismo en el 2007 más o menos y empecé a entrenar deportistas máster, lo volví a practicar y terminé acá. Ahora entreno un equipo de la categoría juvenil y prejuvenil que participa en el calendario nacional. Entreno a algunos deportistas élite. He entrenado a algunos que están en equipos Pro Tour y entreno ciclistas máster y el equipo de la Universidad Javeriana. Bien, bueno, buenas tardes. A ver, mi relación con el ciclismo es relativamente reciente. Yo me metí en el ciclismo de ruta más o menos hace unos 4 años. Digamos, desde ahí empecé. Había montado pues bici recreativa normal, nunca era un deporte que yo había seleccionado, pero a partir de pandemia yo me consideraba deportista, entonces estaba buscando un deporte que pudiera uno hacer encerrado. Entonces me recomendaron el ciclismo de ruta, entonces pues yo soy un poco obsesivo ahí cuando me meto con algo, entonces compré una bici de ruta, empecé a entrenar y empecé a salir porque fue el primer deporte que abrieron. Y entonces dije, bueno, no, pues uno ha montado bicicleta, entonces normal, montar bicicleta de ruta. Y ahí me di cuenta que no es así, que es un mundo completo de entrenamiento, de otras cosas, incluso siendo amateur. Y pues la Universidad Javeriana empezó a abrir un equipo de ciclismo, contrató a Sergio, y pues hay parte del equipo que es de todo el staff de Javeriana, incluido estudiantes, profesores, administrativos, y pues me metí a entrenar un poco más serio, guiado por Sergio, que yo pensé que yo montaba bicicleta de ruta y no era cierto. Es otro nivel completo, así uno solamente lo haga a nivel aficionado. Listo, bueno, entremos en materia. ¿El ciclista profesional de alto rendimiento nace o se hace? Yo lo máximo que hago en ciclismo es no caerme en la bicicleta, pero yo nada que ver con competiciones. Pero uno sí ve que los colombianos nos va muy bien. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es genético, heredado? O yo, si me pongo a entrenar así que da miedo, pues logro ser un deportista de alto rendimiento. A ver qué dicen ustedes. Bueno, respecto a los deportistas de alto rendimiento, el último estudio que lo publicaron en el 2017 recoge una revisión bibliográfica de aproximadamente 40 documentos. En conclusión, determina que el 50% depende de condiciones innatas, es decir, depende de la genética.
Pero aquí vamos a introducir otro término que es la epigenética. El otro 50 está condicionado por el medio ambiente, la cultura. Voy a colocar un ejemplo de alto rendimiento y es Jamaica es uno de los países que más medallas olímpicas ha obtenido en pruebas de atletismo de velocidad. Y tienen una cultura en la que el atletismo que practican es básicamente pruebas de velocidad. Los keniatas y los egipcios, igual que los etíopes, practican atletismo, pero de resistencia. Y son los duros, los número uno en pruebas como la maratón, los 10.000 metros, los 5.000 metros. Ellos tienen condiciones medioambientales que les facilita la práctica de esa actividad, pero también tienen la cultura. Para los jamaiquinos, una forma de salir de la pobreza o del nivel económico en el que se encuentren está dada por el atletismo. Igual sucede con los keniatas, los etíopes y muy seguramente con el deporte, algunos deportes aquí en Sudamérica y en Colombia. Digamos, difícil verlo desde mi perspectiva porque, claro, yo solamente estoy como aficionado. Entonces, uno mira a los deportistas profesionales o los ciclistas profesionales en Colombia, por ejemplo, Sergio que lo fue y demás, y viéndolo desde la perspectiva amateur, uno se da cuenta que la diferencia que hay es muy, muy grande. Y, digamos, una aproximación desde lo aficionado, uno diría que hay una estructura también social que permite que ese talento que puedan hacer pues se consolide, ¿no? Yo creo que con Sergio nos ha contado pues al equipo y demás que hay unos niveles de entrenamiento que son muy muy finos, esas ganancias marginales de ciclistas de primer nivel, que hay una estructura completa que permite que eso se logre, ¿no? Desde la formación, desde el acceso a bicicletas, desde el acceso a entrenamientos, que aquí no tanto es así. Y no sé, Sergio, ahí, pues no sé usted cómo lo vea, pero uno se da cuenta que si hay un cambio en el tiempo en el que hacia épocas anteriores pues no había una diferencia tan grande como la hay ahorita con respecto a ciclistas europeos, ¿no? O sea que tengo 50% de probabilidad de ir al Tour de Francia. Más o menos. No, yo creo que no. O sea, pero interesante, ¿no? 50% genético y 50% epigenético y todo esto. Wow. Bueno, Colombia, o sea, yo recuerdo cuando yo era niño que nos iba muy bien en las competencias internacionales, Lucho Herrera, Fabio Parra, etcétera. Luego como que dejamos de ser protagonistas y luego volvimos otra vez. Entonces Nairo y Egan, bueno, y toda esta gente. Y luego otra vez como que ya no estamos. Entonces, hoy en día vemos que están ganando las últimas competencias como que las mismas personas con cierta fisionomía, como que son grandotes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Y si la ves grave, pues para seguir ganando, o sea, ¿qué está pasando? Porque claramente está pasando algo que antes ya ganábamos, ya no. ¿Qué están viendo ustedes dos ahí? Bueno, voy a complementar un poquito la respuesta a la pregunta anterior y enlazar algunas cosas. Son más o menos 3.000 genes que tenemos y cerca de 230 que están asociados con el rendimiento deportivo. Bien, entonces genéticamente puede que haya una persona que fue premiado con 1 o 2 genes que le van a permitir ser deportista de rendimiento. No solamente ciclista, puede ser un atleta, un futbolista, bueno, deportista de rendimiento. Bien, entonces sí la genética va limitando inicialmente. De hecho, en deporte nosotros lo llamamos selección natural. Esa parte en el proceso cuando los chicos son juveniles de 17, 18 años, que ya han pasado por la escuela, han hecho las primeras competencias, han mostrado que tienen con qué, que pueden ganar, pero además sus funciones ejecutivas del cerebro les van a permitir tomar decisiones, analizar situaciones, discriminar, y eso es lo que va consecutivamente a generar el filtro. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestro deporte? Si miramos la participación de Colombia en los eventos internacionales, no solamente de ciclismo, cualquier otra disciplina, lo que vemos es el mismo fenómeno.
tenemos deportistas muy buenos, pero por algunos periodos, ¿sí? Entonces, no sé, un futbolista bueno como el Pibe, no sé si lo habremos vuelto a tener. James, pero de pronto talmente, volitivamente, no tenía la misma fortaleza. Y en el ciclismo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hemos tenido ciclistas que han llegado al Pro Tour muy buenos, pero en los 2, 3 primeros años no dan pie con bola y los devuelven. Ahora, y para no extenderme, claro, hay momentos, hay como épocas en las que aparecieron los Lucho Herrera, los Fabio Parra. Recuerdo un ciclista que considero yo que es el mejor ciclista que yo haya visto con el que competí. Se llama Álvaro Mejía Castrillón, corrió con el Motorola, ganó un Dauphiné Libéré. El tipo de más talento, o sea, compárenlo con Nairo o con Egan y Álvaro Mejía, más talento. Pero él, su formación le decía, voy a hacer plata para estudiar medicina. Y tan pronto tuvo los 3 primeros contratos grandes con el equipo Motorola, donde corría Lance Armstrong, se retiró, se dedicó a estudiar medicina, ahora es uno de los mejores médicos deportólogos del país. Entonces, hay otros factores que no son solamente asociados a lo deportivo, que tienen que ver con lo social, con lo cultural, que van permitiendo determinar eso. Hubo un corredor, Carlos Betancourt, que tenía unos números mejores que los de Nairo, contemporáneo con Nairo y con Rigo, pero pues él decidió que había llegado a su punto y que se retiraba. Y pues como no tenemos un proceso, como todo esto depende de procesos, y pues no tenemos un proceso porque está todo desligado, así como está desligado, o sea, el deporte es una muestra de lo que es nuestra sociedad y todo anda desligado, todo anda desvinculado no sé, diría yo que de la realidad. Entonces en el caso del deporte es lo mismo, entonces no hay procesos que permitan ligar el inicio con el final desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico. Entonces siempre vamos a encontrar esas brechas. Eso no sucede con el país número 1 del ciclismo, que es Bélgica. Siempre han tenido ciclistas. Bueno, bueno, yo no sé, yo voy a hacer una pregunta a Sergio, aprovechando que me genera a mí una duda, pero como una primera respuesta que se me ocurre a mí desde la perspectiva de aficionado, es el acceso también a equipos y a instrumentos de medición y demás. Digamos, normalmente pues yo soy un poquito freak con el ciclismo, entonces yo con monitor cardíaco, voy con un potenciómetro dual en mi bicicleta, voy con un ciclocomputador y demás. Y yo recuerdo que cuando yo inicié a entrenar con Sergio, Sergio nos dijo una vez que claro, que normalmente la gente joven que inicia en el deporte no tiene acceso a esos elementos. Y las personas que pues ya tenemos una edad considerable y que pues hemos trabajado y demás y tenemos un capital global acumulado lo suficiente para comprar una bicicleta y todos estos instrumentos, pues ya no tenemos la edad, no tenemos el tiempo, tenemos que dedicarnos a otras cosas. Entonces ahí hay una brecha muy grande que, pues digamos, uno la nota, y es que las personas jóvenes que pueden tener talento, que no tienen acceso, por ejemplo, a esos instrumentos, y los que podemos tener acceso a esos instrumentos, pues ya estamos, pues sí, al fin de semana montamos, entrenamos de pronto todos los días, pero pues no va a pasar de ahí, o sea, no va a haber nada más de eso. Y yo lo que quería preguntarle a Sergio es si en ese contraste cultural, si mentalmente hay alguna diferencia, porque digamos uno podría notar específicamente que pues yo no había escuchado a algunos ciclistas profesionales que les cuesta, por ejemplo Botero, que le costó adaptarse a Europa y demás, si en ese tránsito que son personas o muy jóvenes que van a Europa a tratarse de probar si ese choque cultural es muy grande, sobre todo cuando no hay o no había una visión tan global desde un país como el nuestro. Si eso también podría ser una diferencia. Claro, un europeo no se tiene que acomodar a la cultura europea, mientras que nosotros, si alguien joven viene, logra pasar a un equipo allá, a probarse a los 15, 16 años, pues si hay una diferencia, se tiene que acomodarse a eso. Bueno, sí, realmente eso es cierto, porque a ver, el ciclismo que vemos por televisión se practica en Europa, donde hay una cultura diferente, hay unas carreteras diferentes. Esa cultura empieza por que cambian los horarios. Entonces,
Las carreras allá arrancan 10, 11 de la mañana. Aquí las carreras arrancan 7, 8 de la mañana. En el mejor de los casos, Vuelta a Colombia, Clásico RSN, arrancan 9 de la mañana. Entonces ya tengo que adaptarme a un horario. Eso cambia cómo son mis alimentos, cómo es la cena anterior, cómo va a ser el desayuno previo a la competencia. Y hay que adaptarse a eso. Pero además tengo que adaptarme a otros alimentos. Entonces, al principio les hablaba de la epigenética. Entonces, no me imagino en Francia llega el ciclista, o bueno, me lo imagino, llega el ciclista y no hay arepa de maíz. No hay arepa de maíz pelado. No hay arepa boyacense. No, ni siquiera arepa promasa. No hay arepa. Bueno, si estoy en Francia tengo baguette, queso, jamones, ¿sí? Pero pues no estoy acostumbrado a comer eso, ¿sí? Entonces, empecemos por la salud. Mi microbiota, ¿cómo se irá a comportar cuando empiezo a comer jamón serrano, aceitico de olivas, queso manchego? ¿Sí? Va a ser distinto, ¿sí? Eso. Igual le pasa a los europeos, porque cuando yo corrí en café, contrataron unos europeos, 2 daneses, un italiano y un francés. Igual les pasó cuando ellos llegaron aquí a experimentar con nuestro queso. Sí, queso campesino, sí, queso de cabeza, sí. Queso campesino no les sabía bueno, no les sentaba bien. La arepa boyacense, que normalmente a mitad del entrenamiento para en algún sitio a comer arepa. Entonces, igual. Entonces, claro, sí, es cierto. Tenemos que adaptarnos. Allá no se corre a 2.500 metros, lo más arriba 2.300, 2.400. Y aquí muchas carreras salen de Bogotá a 2.400 y de pronto terminan en un alto que está a 3.100. Sí, es diferente. Aquí las carreteras son anchas, allá las carreteras por donde van las carreras son angostas. De pronto salen 3 kilómetros, 5 kilómetros una carretera ancha y vuelven y se meten en una carretera angosta. Vientos de 30 kilómetros por hora. Bueno, son condiciones distintas y hay que llegar a adaptarse y de pronto eso sí afecta. Capaz que si la Vuelta a Francia fuera la Vuelta a Colombia, nos iría mejor, porque ellos tendrían que venir acá y adaptarse a las condiciones locales. Puede ser. Los ponemos a subir allá al alto del, ¿cómo es? A la cuchilla. Bueno. Que yo quería decir antes que una de nuestras panelistas de hoy, Wendy Serrano, no pudo asistir, que se disculpa, pero entonces para que sepan que ella estaba agendada, pero tuvo un inconveniente y no pudo venir. Bueno, yo quería hablar un poquito sobre ciencia desde el punto de vista, yo soy biólogo, entonces de la fisiología. La fisiología es el área de la ciencia que se encarga de cómo funcionan los seres vivos, ¿sí? ¿Qué está pasando? Cómo respiran, cómo se mueven, etc. Cuando uno empieza de cero a montar en bicicleta, me imagino que pasarán algunos efectos en el cuerpo durante, a corto plazo y luego a largo plazo. Quería que nos contaran ustedes, desde el punto de vista tuyo y el tuyo también, ¿qué han notado que pasa o qué sucede desde el momento en que uno empieza a montar bicicleta una vez, cuando está montando, como que se le va el aire, qué está pasando, el cansancio extremo, los músculos le duelen, por qué le están doliendo, todo eso? Y también qué pasa a largo plazo si uno sigue montando y montando y montando y montando y montando, qué empieza a pasar con el cuerpo humano desde el punto de vista fisiológico. Bueno, en entrenamiento nosotros le llamamos a esto adaptaciones funcionales. Y claro, suceden varias, como el cuerpo humano es un conjunto de sistemas, aquí hay una complejidad que voy a tratar de desarmarla un poquito para que se entienda. Entonces, desde el punto de vista de la composición corporal, este tipo de deportes que son de resistencia, pues tienden a consumir mucha energía, ¿sí? 3 horas encima de una bicicleta, 2 horas corriendo, 1 hora nadando, pues el gasto energético es alto. Bien, entonces la composición corporal cambia, ¿sí? Entonces normalmente encontramos que los ciclistas tienen unas características donde hay menos porcentaje de grasa, son menos mesomórficos, menos masudos, se vuelven ectomórficos, o sea, más delgados. Eso en algunas zonas del cuerpo se desarrolla más la masa muscular. Entonces, las piernas de un ciclista pesan mucho. De hecho, si uno pone a un ciclista a nadar,
el primer problema es que las piernas no van a flotar, se van para abajo y esa es la primera dificultad para que un ciclista practique triatlón. Pero en el tren superior ya no hay tanta masa muscular, porque eso es como cargar con un lastre, ¿no? Entonces se vuelve más delgado. Entonces, si los hombros son anchos, opone resistencia a la aerodinámica. Entonces, hombros más angostos. Hay en algunas pruebas en las que se habla de potencia absoluta, como por ejemplo el domingo pasó la París-Roubaix. Entonces, los que ganan la París-Roubaix son de los ciclistas más fuertes, pero nunca se pueden comparar, por ejemplo, con un poste de baloncesto de la NBA, con, no sé, si Shaquille O'Neal, el hombro era como 2 piernas mías, 120 kilos, bueno, entonces como que esas adaptaciones en el deporte desde el punto de vista de composición corporal es lo primero que observamos, pero luego por dentro los sistemas también van cambiando. Entonces las fibras, que tenemos 3 tipos de fibras musculares, las fibras que son de contracción rápida se van volviendo un poco más lentas. En algunas disciplinas del ciclismo, en algunas competencias, por ejemplo los sprinter, empiezan a desarrollar algunas fibras intermedias hacia las rápidas para que puedan desarrollar más potencia. Mejora la biogénesis mitocondrial, entonces tenemos... Bueno, la mitocondria es una partecita de la célula que se encarga de transportar nutrientes, básicamente. Entonces tenemos una cierta cantidad, pero como hay una alta demanda de energía en el ciclismo, en el triatlón, en el atletismo, pues nos vamos adaptando y se van produciendo más y va mejorando la calidad de esas mitocondrias. De hecho, hay un médico, creo que es en la Universidad de Colorado, que se llama Íñigo San Millán, que publicó 2020 un estudio acerca de la mitocondria, lo asoció con enfermedades crónicas como el cáncer y empezó a vincular como mejores mitocondrias, menos riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Entonces, eso también cambia también la biogénesis mitocondrial. Producimos más, son de mayor calidad. Cambia la cantidad de enlaces que hay entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces voy a devolverme un poquito a la biología de la secundaria, donde veíamos un sistema nervioso que tenía unos axones, unas dendritas que eran como unos brazos. Esos brazos terminaban por allá en una fibra muscular. Entonces ahora vamos a tener un sistema nervioso más eficiente que se va a vincular más al sistema muscular, o sea que vamos a tener más fibras musculares trabajando. Eso es como vamos a empujar una tractomula con 10 personas, pero eso fue el ciclista que empezó. Y a los 2 años, esa tractomula ya no la van a empujar 10 personas, sino 20 personas, porque con las mismas fibras musculares va a ser más eficiente ese vínculo entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces, y así pueden haber cientos de ejemplos porque somos muy complejos y somos multisistemas, entonces hay que empezar a vincularlo. Y si eso lo vinculamos con el tema emocional, pues vamos a encontrar una mayor cantidad de adaptaciones, se van desarrollando adaptaciones como por ejemplo que puedo resistir más, tolerar más la producción de un metabolito de la glucólisis que es el lactato. Entonces el lactato, cuando hay lactato en sangre, empieza a cambiar el pH porque se liberan unos hidrogeniones, eso es un tema bioquímico. Se liberan hidrogeniones, esos hidrogeniones en la sangre hacen que el pH de la sangre se vuelva más ácido. Entonces, una adaptación de estos deportistas es que son capaces de utilizar ese lactato para que nuevamente entre algo que es el ciclo de Krebs y se produzca energía. ¿Sí? ¿Sí? Eso, es un proceso anaeróbico de resíntesis de energía para volverla a vincular al ejercicio. Bueno, aquí sí pasa algo, es que la musculatura siempre duele. La primera sensación de dolor o la primera identificación de que hay dolor es mental. Entonces, el deportista de alto rendimiento logra desarrollar una tolerancia al dolor más allá de la que logra un deportista, uno de nosotros, un mortal como nosotros. Entonces, hay un fisiólogo que es López Chicharro, que él dice que un deportista
recreativo, amateur o máster jamás va a llegar a dar su potencial de máximo consumo de oxígeno porque aún le falta desarrollar esa capacidad que es volitiva, tiene que ver con la voluntad. Bueno, entonces, eso, o sea, por donde lo miremos va a haber adaptaciones. Yo quisiera contarles un poco, es como la experiencia del cambio de arrancar de nada, de nunca haber montado en bicicleta, a empezar a tratar de empezar a entrenar como en serio. Entonces yo recuerdo que yo les contaba que yo lo tomé en pandemia. Entonces la primera vez que abrieron pandemia yo pues salí en bicicleta de ruta que nunca había montado, ni con pedales automáticos ni nada, pero me mandé. Y la primera vez que monté subí a patios. O sea, yo dije, no, pues vamos a hacer esto en serio, tratarlo de hacer en serio. Yo no, o sea, cogí la ciclorruta la séptima y subí a patios la primera vez que cogí una bicicleta de ruta. Y entonces yo recuerdo que tomé el tiempo y subí más o menos en 40 minutos, que eso es un montón, ¿cierto? Pero lo que recuerdo es que lo hice como 2 o 3 veces y lo que recuerdo es que las primeras tardes después de llegar, o sea, sentía un dolor en las piernas y en la noche me despertaba porque las piernas se movían solas, o sea, saltaban solas del dolor y no podía dormir. Y el nivel de agotamiento era tal que trataba de dormir y no podía, o sea, la sensación era muy, no sé cómo se dice, muy incómoda en la recuperación. Y eso fue como durante las primeras veces de estar tratando. Y en la medida que pues uno intenta y hace las rutas más, pues el cuerpo sí empieza a sentir que ya las piernas ya no saltan solas, ya uno puede dormir, ya, ¿qué más? Ya los tiempos mejoran un poquito, ¿cierto? Bueno, a mejorar harto. Eh, y aprende uno a tratar de empezar a mejorar, a tratar de sentir que uno puede hacer un poquito más, ¿cierto? Y entonces uno empieza como a compararse con todo el montón de gente que sube a patios, y entonces al comienzo todo el mundo lo pasa a uno, y ya después con el tiempo ya uno empieza como a tratar de ir a la par de algunas otras personas y demás. Es como el primera adaptación que yo recuerdo de la primera época. Y la segunda que recuerdo tiene que ver con lo que dice Sergio, y es aprender a sufrir. O sea, uno se da cuenta que es un sufrimiento increíble, o sea, que uno está en patios y falta 1 kilómetro. O sea, yo recuerdo las primeras veces que yo subía que ni siquiera sabía en qué punto estaba. O sea, el nivel de sufrimiento es tal que uno está mirando es el piso, de pronto un poquito alrededor de los carros, pero uno no sabe en dónde está, hasta que no termina. O sea, cuando termina uno se da cuenta, ya terminó, pero o sea, el cansancio, el agotamiento es tanto que uno no se da cuenta. Si uno no se pone la meta de que efectivamente termina allá arriba, o sea, no voy a parar hasta que termine, seguramente uno se baja. O sea, el nivel de sufrimiento es muy, muy grande. Y ya pues ya llevo un tiempito entrenando y uno se da cuenta que lo primero que se vence es la mente. O sea, así sea a nivel amateur, uno sabe que mentalmente es lo primero que uno sufre. Incluso uno se da cuenta que, por ejemplo, si uno va a tratar de ir a la par, a veces que yo trato de ir a la par de Sergio solamente en plano, o sea, uno se da cuenta que la mente le está diciendo, no, usted no puede ir ahí, pero yo quiero ir allá, entonces hay que ignorarla para poder ir al ritmo más o menos de que marca el grupo cuando va con Sergio, pues, gente que anda muchísimo más. Entonces lo primero es mental y uno se da cuenta que si uno aprende un poquito a ignorar esa cosa que le dice uno, no voy a poder, pues el cuerpo al final lo logra, así sea un poquitico, no a nivel profesional, pero a nivel amateur uno aprende que cuando uno considera que está sufriendo, uno no está sufriendo, que no puede sufrir más, digámoslo así. ¿Y has sentido como que cuando haces ciclismo te cansas menos subiendo escaleras o que la frecuencia cardíaca va más lento o si has sentido como ese tipo de cosas? Yo recuerdo una cosa que nos contó Sergio de una persona que fue al médico, un amateur, ¿no? Que fue al médico y el médico lo iba a medicar porque tenía la frecuencia cardíaca muy bajita, ¿cierto? Era una historia así. Y que usted le dijo, no, dígale que usted es ciclista porque si no lo van a medicar porque tiene la frecuencia cardíaca muy, muy baja. Digamos, yo que he notado como en la vida cotidiana es, digamos, yo también practico baloncesto en el equipo de la Javeriana. Entonces, una cosa que le contaba a Sergio es que mis compañeros de equipo creen que están cansados y yo les digo, no, ustedes no saben lo que es estar realmente cansado, o sea, que uno no pueda más, o sea, es diferente. Y a nivel de, digamos, yo creo que la adaptación del deporte, un deporte como el ciclismo, en la vida cotidiana, más allá de lo físico, o sea, es en lo mental.
es en el sentido mental, porque claro, uno empieza a sentirse muchísimo mejor, más liviano. Yo recuerdo que yo arranqué en ciclismo y pesaba unos 70 kilos más o menos, y yo creía que estaba en forma, pues bien, pero cuando empecé a entrenar en serio llegué a pesar 64, que mis mejores tiempos están en 64 kilos. Pero entonces ya me volví demasiado liviano para jugar baloncesto, entonces me toca buscar un punto intermedio, porque si no en baloncesto no puedo ser tan liviano, no funcionaría. Pero entonces yo creo que, digamos, en la vida cotidiana, para mí la mayor es una adaptación mental, digamos, un poco a sufrimiento físico en otros deportes o en lo que uno haga, y el segundo es en la disciplina, que creo que es, digamos, una cosa que he aprendido. Yo pensaba que tenía una rutina de gimnasio, de entrenar un deporte y demás, pero uno se da cuenta que para poder, digamos, tomar las adaptaciones físicas y llevarlas al ciclismo y que uno empiece a mejorar un poquito, así sea a nivel, digamos, de aficionado, la disciplina es grande. Entonces yo me acuesto temprano, me acuesto temprano, me levanto temprano, hago los entrenamientos que Sergio me indica, todos los días los cumplo, llevo un registro también de la alimentación que hay que tener en la noche anterior para que el entrenamiento sea efectivo, de comer antes del entrenamiento ciertas cosas para que efectivamente se pueda aprovechar todo, de comer después ciertos alimentos específicos para poder recuperar, para poder hacer el entrenamiento el día siguiente, porque si no es así el entrenamiento se hace insoportable. Entonces también no aprende ese proceso de disciplina completo. Incluso a mis profesores en la facultad les estoy diciendo que si quieren hacer un plan de bienestar, que puede ser deporte, que puede ser cualquier cosa, como para que todo no sea trabajo. Y en el plan de trabajo está ahora. O sea, el sufrimiento es importante, aguantar el sufrimiento es importante en el ciclismo. Ya sé por qué somos buenos en Colombia. El sufrimiento, el sufrimiento no existe. Bueno, listo. Bueno, ¿qué tienen que ver las montañas de nuestro país, esas tres cordilleras que nos atraviesan, en el desempeño de los ciclistas? Subir y bajar, eso cambia presión, cambia temperaturas, ¿eso qué tiene que ver también con la fisiología de los ciclistas? Bueno, desde el punto de vista fisiológico, claro, habrán adaptaciones, porque pasar de 1000 metros sobre el nivel del mar, 25 grados de temperatura, a estar en una hora a 2800 metros y 8 grados de temperatura, pues obviamente va generando también adaptaciones. Si eso tuviese que ver con el rendimiento, creería que la ciencia nos ha dicho que no. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer con las montañas? Utilizarlas adecuadamente para hacer campos de entrenamiento, donde no se transita por encima de los 2800 metros, pero sí se pernocta en 2800 metros para producir hipoxia, ¿sí? Y se entrena a 1000 metros, a 1200. Claro, arriba tenemos menos aire, entonces es más fácil producir potencia. La bicicleta se va a desplazar más rápido. Abajo va a ser más difícil, ¿sí? Entonces, claro, si ahora miramos quiénes son los mejores ciclistas del mundo, pues en Bélgica yo no creo que haya subidas de más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Eddy Merckx, Remco Evenepoel son belgas. Wout van Aert es de Bélgica. Eslovenia, bueno, Pogacar sí cuenta con algunas subidas por ahí de 1600, 1800 en Eslovenia. La parte que limita ahí con Italia es alta, pero no pasa de los 2000. Y puede ser el mejor escalador. Dinamarca, donde está Vingegaard, pues no tiene montañas altas. Entonces yo creería que puede que sí afecte. Lo que pasa es que no le hemos metido la ciencia suficiente para desarrollar metodologías que se vuelvan eficientes en el aprovechamiento de ese entorno, y por eso pues nuestros ciclistas son buenos, no digo que no, son muy buenos, pero pues no tenemos el mejor escalador. Lo tuvimos cuando Lucho Herrera, que se enfrentaba a los mejores y les ganaba y era el mejor escalador. Estuvimos cerca con Nairo, que estuvo a punto de ganarle al mejor escalador de su momento, que era Chris Froome. Pero de resto no. Si vemos pues a los que le han ganado, los ciclistas colombianos que han ganado carreras,
pues no ha sido porque sean los mejores escaladores. ¿Sí? Suben bien, pero, pero la estadística demuestra que no es que sean los mejores. Bien, bueno, yo quisiera, bueno, una pregunta para Sergio que también me surge de la que ustedes hacen, pero digamos quisiera contarles un poquito del enganche que termina siendo el ciclismo aficionado y es, bueno, yo arranqué subiendo a patios normal, entonces algunas me invitaron a subir al Verjón, que es la vía para Chochí. Entonces, bueno, pero es una vía más larga, una subida más empinada, el patio tiene 6 kilómetros, el Verjón tiene 9, creo hasta el kilómetro 11, pues que son, creo que el segmento son 9. Entonces yo recuerdo haber subido la primera vez como esa montaña, ¿no? Entonces arranca uno, sube allí pasa acá por detrás de los Andes, pasa a la distrital y sube ahí, empieza a subir ¿cómo se llama? Por el flanking, ahí va subiendo para allá. Entonces ya uno termina el último barrio de Bogotá y una central allí como eléctrica y llega uno a la parte más alta de ese primer segmento. Y en ese punto hay un mirador que es el mirador de la piedra, que es una piedra ahí la gente para tomarse fotos. Y en ese punto cuando uno va subiendo en la bicicleta, uno mira Monserrate al mismo nivel, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo cuando yo subí ahí, dije, no puede ser que uno solo en bicicleta, a manera propia, pueda subir a este nivel. O sea, eso fue una cosa que dije, no, que este deporte es increíble, que es poderse llevar a uno como aficionado al mismo nivel de Monserrate en bicicleta, subiendo por medios propios. Eso fue, para mí fue la cosa que más me enganchó de subir montañas. Puede que uno no lo haga bien, seguramente. Mi PR en patio son 25-12, que es regular. Es el récord personal. Digamos, hay una red social, Strava, que es como de deportistas, uno registra ahí un montón de cosas. El dicho es que si no quedó grabado en Strava no existe, o sea, uno nunca hizo ese segmento. Y entonces normalmente uno va mirando cuántos kilómetros hace, cuáles son los tiempos que uno hace en esos segmentos. Y entonces uno siempre está ahí, o sea, es parte del enganche con este deporte. Ahí están los COM, que serían sí, el récord, el King of the Mountain, el King of the Mountain, y está el Queen of the Mountain, el hombre que más ha subido más rápido y la mujer que ha subido más rápido. En todos los segmentos que estén, pues aquí en Colombia hay un montón. Ahí salen los famosos, por ejemplo, Tour Colombia, que pasó por Teusacá Patios, pues ahí todos los profesionales que subieron marcaron todos los tiempos los mejores en esa subida. O sea, la diferencia es... Ah, bueno, y una cosa que quería como preguntarle a Sergio es, si usted considera, por ejemplo, que el hecho más que en rendimiento, el hecho de que Colombia, a mí me da la sensación que Colombia y ciudades como Medellín, Bogotá, bueno, y otras ciudades, sí tiene una característica muy bella y es tener montañas muy cerca, o sea, no muy rápidamente puede salir de la ciudad, hacer unos entrenamientos, efectivamente subiendo y demás, y regresar. Eso creo que pues es una cosa que no es tan común, o sea, que uno pueda, digamos, en una ciudad como esta, en 15 minutos estar fuera, o sea, uno pasa patios y ya es otro entorno completamente natural y demás, que eso es una cosa muy, muy grata. No sé si eso es frecuente a nivel mundial o no. Ese tipo de característica, claro, una cosa es la montaña como reto de subir y bajar, pero geográficamente también es un límite que se le pone al urbano. Entonces ahí hay como una cosa que, pues, que no la he pensado mucho, pero que sí hace que uno muy rápidamente pues, pueda pasar de un ambiente urbano a un ambiente rural con montaña y demás y después regresar en el mismo día o en unas horas y demás. Bueno, no, sí, esa característica puede ser una constante que está diferenciada por la geografía, ¿sí? Pero si, por ejemplo, una ciudad como Liège en Bélgica, en 20 minutos está en campos de cultivo, campos destinados, particularmente por allá cultivan papa, entonces fincas donde se cultiva la papa y se puede transitar por carreteras estrechas, muy rurales, ya en medio del campo, sin las bonitas montañas y los bonitos paisajes que tenemos acá, pero sí, sí, es posible. ¿Cuánto fue que dijiste que te habías demorado subiendo a patios? La primera vez. 40 minutos la primera vez. ¿Y la mejor? O sea, la mitad, 25-12 la mejor. ¿Y cuánto se demoraba la persona que se ha demorado menos en subir a patios? 14 minutos o sea, no profesional. ¿Y profesional? No sé, pues no, pues bueno, miramos.
Yo recuerdo un ciclista que se llama Israel Corredor, corría en el Café de Colombia del año 90. Esa, y hizo el récord a patios en una carrera que antes había dado toda la vuelta saliendo de Soacha, fue hasta Fusa, por Rosas, se devolvió por San Miguel y la etapa terminó ahí en patios. Y subió cerca de 15 minutos desde la séptima hasta la cumbre. Después de, ¿sí? O sea, no arranca, es diferente hacer ese tiempo saliendo de la casa y arrancando desde la 85 con séptima, a ir a darse una vueltica cortica y por Fusa a toda mecha, porque en carrera eso se va rápido, para terminar poniendo el récord ahí arriba. Pero no sé, el que esté en Strava debe estar por ahí cerca de los 15, yo creo. 14:32, un ciclista profesional del Team Medellín, Javier Jamaica. Bueno, rápido, se va rápido. 14 minutos a patios, a ver ustedes, a ver. Yo veré. 14 minutos, no. Y eso con los carros ahí pitando al lado. Pregunta, ¿hay algún límite fisiológico imposible? O sea, por ejemplo, ¿qué tal que en la Vuelta a Colombia dijeran, vamos a hacer una etapa que empiece a nivel del mar y termine en el páramo? ¿Hay alguna cosa que digan, no, eso será inhumano con los ciclistas, ¿cómo se le ocurre hacer eso? O sea, ¿cuál sería una cosa que usted diga, no, eso no se puede hacer, punto? Pues desde el punto de vista del reglamento de la UCI, no, se puede hacer. O sea, habría que encontrar la carretera, bueno, no sé, Minca en Santa Marta puede estar como cerca de los 2000 metros sobre el nivel del mar, sería arrancar de 0 a 2000, pero por ejemplo en Italia hay una subida que es la Marmolada, que se puede arrancar desde 0, no recuerdo la ciudad más próxima, y pues, pasar por la Marmolada subiendo las 3 cimas del Lavaredo, va a llegar a 2300 metros sobre el nivel del mar, más o menos. O sea, la geografía sería como limitante porque la UCI no pone determinante. Bueno, letras está a 3100, o sea, bueno, sí, eso se puede hacer. Yo estaba pensando en el mar y es cierto. Por ejemplo, aún más, Armero debe estar cerca de 80 o 100 metros sobre el nivel del mar. Y hay una carretera que va hasta el Alto del Sifón que está a 4150 metros sobre el nivel del mar. La vista espectacular, pero sale de Murillo a 3300 y pues, es duro, de ahí para arriba es duro. Además que, digamos, ese puerto se ha vuelto muy, en aficionados, pues un sitio para ir a hacerlo. Y eso, digamos, a nivel del mundo, ese tipo de cambios de elevación de 4000 metros acumulados en, ¿cuántos kilómetros son? ¿80? Algo así, no. Son más de 96 kilómetros, pues eso es muy extraño, pero pues eso se vuelve ya una cosa en un reto personal. Y la otra la otro famoso, pues es de Mariquita Letras, que más o menos creo que un aficionado lo puede estar en 6 horas, sería más o menos. Un mortal puede estar cerca de las 5, un profesional cerca de, bueno, un profesional puede estar por ahí cerca de 3 horas y cuarto, 3 horas y 20, y un mortal, así como nosotros, estaríamos por encima de las 5 horas. Yo espero, Sergio, algún día hacer esa, ojalá. Seguro que sí. ¿Qué estrategias de entrenamiento ustedes les sugieren a los principiantes o a los que están empezando a montar bicicleta, como bicicleta estática o algún tipo de ejercicio o monte de una vez? Allá. Bueno, pues eso va a ser muy personal, porque depende de las características, de la disponibilidad, de la logística que tenga cada individuo, ¿no? Entonces, pues alguien que vive, no sé, aquí en el centro, de pronto le queda fácil salir a darse una vueltica por la Circunvalar y terminar en el Verjón o en Choachí, pero no va a ser lo mismo para alguien que vive cerca del aeropuerto. Sí, va a tener otro tipo de rutas, otro tipo de tráfico, para salir de Bogotá se va a enfrentar a más tráfico. Depende si entra a trabajar 7 de la mañana, 8, 9 de la mañana, el trabajo también condiciona. Hay personas que tienen que salir a esperar el bus con los niños, entonces ya les limita un poco el salir a las rutas porque
hay que organizarse luego para el trabajo. Entonces, desde el punto de vista metodológico, se pueden usar las bicicletas estáticas, pero la tecnología ha ido un poco más allá y se han desarrollado unos equipos que se llaman simuladores. En ese simulador se monta la bicicleta propia del deportista, se conecta a una plataforma y se simulan rutas. Entonces, yo hoy quiero montar pelotón, hay una de Swift, hay varias plataformas. Entonces, quiero hacer el Tourmalet en Francia y coloco la ruta, monto la bicicleta y hago la ruta. Entonces, depende harto de la logística de las personas. Mi caso, voy a hablar en primera persona aquí, pero yo vivo en el campo, entonces yo salgo en 200 metros, encuentro una carretera, subo y ya estoy en lo rural. Pero, por ejemplo, el caso para Mauricio puede ser diferente porque él está dentro de Bogotá y, y pues el tráfico le va a condicionar cosas, la ubicación del trabajo, la casa le va a condicionar cosas, entonces ahí él nos puede contar un poco mejor cómo es ese tema de la logística. Yo recuerdo una de las primeras reuniones con Sergio cuando empezamos a entrenar y era que usted nos decía que recordáramos que teníamos vida y que teníamos trabajo. Entonces sería como la primera recomendación, que uno tiene que acomodarse pues a que efectivamente pues ningún aficionado va a vivir del ciclismo, sino pues tiene que ir a trabajar y tiene que hacer pues demás aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues efectivamente yo no puedo, o sea, los entrenamientos específicamente son martes, miércoles y jueves y fin de semana. Entonces, fin de semana sí salgo a rutas, pero martes entre semana entreno con un simulador. Si no, no sería posible llevar al nivel de entrenamiento necesario para poder mantener siquiera la forma no el fitness, sería efectivamente. Entonces, hay que perder forma durante toda la semana para poder generar procesos de recuperación. Y yo tengo un simulador, entonces monto mi bici en el simulador, hago los entrenamientos específicos durante la semana y el fin de semana pues salgo. ¿No? ¿Ustedes se sienten seguros en las carreteras cuando están pedaleando o además de todo lo que implica el esfuerzo físico y mental, hay que agregarle también el miedo pues de los carros y los tractomulas y todo? Sí, pues definitivamente el tema de la seguridad por causa o de la inseguridad por causa de algunos conductores es crítico. Eh, pues básicamente porque creo que algunos conductores piensan que en la tienda de repuestos para carros venden piernas o en los concesionarios de carros venden esposos o padres o bueno, o madres para no sesgarme en el género. Y no se dan cuenta, el conductor no se da cuenta, puede ser que el ciclista cometa alguna imprudencia, pero ahí va una vida, ¿sí? Y por encima de todo, pues debiera primar la vida. Entonces, conceptualmente, el conducir un vehículo no considera que hay otros actores, ¿sí? Que lo único que hay en la vida, pues no para todos, ¿no? Estoy aquí generalizando y pues no es la idea. Pero no para todos, pero sí muchos consideran que ellos son, no sé, trataría de meterme en la mente a algunos de ellos que de pronto pagan más impuestos o que son ciudadanos de mejor categoría o que el que va en la bicicleta o incluso el que va a pie, pues no tiene el mismo derecho que tiene el que monta, el que conduce un vehículo. Y eso es muy, muy frecuente. Es tan frecuente que la respuesta de algunos en situaciones de esos, de algunos conductores es muévase o le paso por encima, ¿sí? Sin pensar que pues hay de por medio una vida. Digamos, pues de acuerdo con Sergio, pues usted me imagino que pues, ha conocido muchas situaciones de las que han pasado con las personas que entrenan y demás. Yo tal vez les contaría que, pues, no sé si ustedes han visto que muchas veces los ciclistas aficionados salen con una moto acompañante. Entonces como un nicho de negocio que son todas las personas que acompañan. Cuando nosotros salimos con la Javeriana, hay una moto que nos acompaña. Entonces uno puede llamar a un servicio, lo van a buscar a la casa y entonces uno sale con una moto acompañante y esa persona pues va protegiendo a un grupo de ciclistas o a un ciclista individual pues de los carros que puedan tener, ¿no?
eso es como bien interesante porque pues hay pues muchas personas trabajan en eso, ¿no? Entonces el fin de semana, bueno, acompañan, la gente se pone en común y pagan una o dos motos, esas motos les cargan las chaquetas y demás, cargan repuestos, la bomba por si se pinchan y demás, y ahí hay pues un servicio que se presta. Por otro lado también, pues no funciona mucho en Colombia, pero por ejemplo hay luces, pues lo ideal es que uno vaya con luces visibles, adelante, atrás y demás, sobre todo atrás. Y ahorita hay unas luces que venden que es una luz, que es un radar. Entonces esa luz trasera detecta los carros y lo muestra en el computador, muestra cuando va a pasar un carro. Pareciera que en Europa funciona muy bien, aquí no creo que funcione muy bien porque el tráfico es muy alto, entonces básicamente siempre estaría mostrando, pero digamos que sí hay como los intentos de que uno pueda prepararse para lo que hay, pero ante la imprudencia de conductores es difícil. Normalmente uno se da cuenta que los conductores piensan que las vías están hechas solamente para los carros y pues cosa que no es cierta, las vías están hechas para los usuarios completos, ¿sí? No solamente para carros. Incluso en el Código Nacional de Tránsito una bicicleta puede ocupar un carril completo, no tiene que ir pegada, sino puede ocupar un carril completo. Eh, Incluso uno podría pensar que si uno va a un buen ritmo, uno va casi que al límite de la vía, ¿cierto? El límite de muchas vías es 30 kilómetros y uno puede ir a 30 kilómetros en bicicleta sin ningún problema. Hablemos de la alimentación. Para hacer ciclismo yo puedo comerme mi morcillita, una donita, gaseosita, ¿o qué? ¿Qué hay que comer? Sí, bueno, sí, no, se puede comer de todo. Ahora hay que pensar inicialmente no tanto en el ciclismo, sino en la salud. Sí, bueno, entonces son azúcares de altísimo índice glicémico, los de las harinas refinadas, el azúcar refinada, la miel, la panela, pues estoy metiendo una cantidad alta de glucosa y pues ya la Organización Mundial de la Salud emitió un documento 2021, creo, en el que hacía algunas recomendaciones al respecto de cómo debería ser una dieta saludable. Dentro de eso, dieta saludable baja en carbohidratos de alto índice glicémico ultraprocesados, particularmente. Entonces, lo primero que habría que pensar es en el tema salud. Luego, pues depende qué tan imbuido esté en el deporte, pues claro, voy a generar unos hábitos en los que, por ejemplo, los ciclistas profesionales pesan toda su alimentación. Mañana vamos a hacer un recorrido de 5 horas, entonces vamos a necesitar 3.500 calorías en el día. Durante la carrera vamos a gastar cerca de 2.200. Eso quiere decir que las 100 calorías, los 100 gramos de glucógeno que va a almacenar mi hígado, los debo asegurar esta noche. Entonces, carbohidratos de índice glicémico medio. Depende de la zona en la que esté, pues puedo pensar en que está bien, arroz, maíz, trigo, por ejemplo, puede ser la pasta, la papa, el plátano. Entonces, ya cuando se piensa en rendimiento, hay cantidad de condicionantes de los que podríamos hablar. Pero el primer punto que tengo que mirar es salud. Bueno, yo lo colocaría como en dos aspectos, ¿no? Bueno, Sergio sabe que yo soy vegetariano hace 20 años. Entonces, normalmente, tradicionalmente decían que, pues, que uno vegetariano se muere, ¿cierto? Pues yo ya llevo 20 años que no me he muerto. Y cuando yo entrenaba otros deportes, siempre me decía que si yo no podía, si no comía carne o proteínas animales, pues que no se podía hacer deporte, básicamente. Pues, digamos, con serio, pues me he dado cuenta que, claro, no es eso, sino efectivamente el tipo de alimento que uno tiene que consumir, digamos, acorde al ejercicio que va a hacer. Lo que yo he notado a lo largo del tránsito, pues de no hacer ciclismo, a tratar de entrenar un poco serio, es que desde mi experiencia es muy sensible a lo que uno come. O sea, ciertos tipos de carbohidratos son mucho más efectivos cuando uno quiere poder sostener mucho tiempo, hacer rodadas muy largas. Ciertos tipos de carbohidratos funcionan muy bien y otros no funcionan bien. Entonces, un pan blanco y demás no funciona bien. Una pasta integral funciona mucho mejor. Arroz funciona mucho mejor
sí, que el pan blanco, por ejemplo. O sea, ese tipo de carbohidratos uno siente que funciona mejor. ¿Qué otra cosa en la alimentación? Es, si uno no come en la bicicleta, no lo logra. O sea, eso es imposible. Uno dice, no, que no puedo, que entonces uno tiene que tener habilidad para poder, estando en un pelotón, pues un grupo andando, poder sacar algún tipo de alimento y comerlo y volverlo a guardar, porque pues no hay que botarlo. Y mantener el ritmo. Entonces eso hay que aprender, es una habilidad que hay que tener para poder comer. Y si no, uno tiene que parar, comer y después ya no puede alcanzar el grupo. Entonces hay que hacerlo, hay que aprender a una sola mano y poder comer. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, uno empieza a conocer tipos de alimentos extraños que yo no lo conocía y es cuando uno toma un hidratante que tiene carbohidratos. Esa es una relativa pues, reciente que yo no lo conocía. Entonces ya uno no tiene que comer un carbohidrato, sino va en la bebida hidratante, va el carbohidrato. Entonces la sensación es extraña porque uno toma algo, pero ese algo tiene como carbohidratos ahí. Entonces sí lo refresca a uno, pero también es como si uno comiera algo, pero que lo está tomando. Pues, yo lo siento como extraño, por lo menos. Pero entonces eso sí garantiza que uno tenga los carbohidratos durante todo el tiempo de una rodada larga, por ejemplo. Entonces que uno toma algo y el carbohidrato esté metido. Y la segunda cara de los alimentos es las paradas obligatorias a comer arepa con café. Entonces, sí es claro, o sea, si uno no para, pues no hubo rodada, básicamente. Y la otra es que después de hacer una rodada larga o algo por el estilo, la comida sabe diferente. O sea, uno come algo y es una sensación muy diferente a cuando uno está comiendo automáticamente porque algo sabe bien. Sino es más una sensación de que el cuerpo requiere energía para recuperarse, pero la sensación en boca, el sabor es muy diferente. Pero entonces ahí hay un problema que alguna vez Sergio nos contaba y es que uno llega a la casa casi que a arrasar con todo lo que haya por ahí. Entonces uno tiene que tener cuidado de preparar algún alimento que lo recupere y después comer y ahí sí saciar el hambre, no llegar a acabar pues con galletas, con lo que haya por ahí mientras uno, porque no funciona. O sea, comen en la bicicleta, ¿también van al baño en la bicicleta? Sí. Bueno, sobre todo los profesionales, se hace pipí desde la bicicleta, ¿sí? No se puede bajar. Es muy extraño que se presenten algunos problemas gástricos sobre la bicicleta. Ahí sí ya toca, pues ni modo, parar y al bosque. Tom Dumoulin en el Giro del 2015 o 2016 tuvo que bajarse. La otra vez estaba viendo, creo que ahorita está en Instagram y en TikTok famoso es como un ciclista que compara cómo era antes y cómo es hoy. Entonces decía como, antes como, bueno, vamos a subir el alto de no sé dónde, bocadillito con arepa y muestra cómo es hoy. Entonces, no, que toca medirle no sé qué y que los carbohidratos no sé qué. Entonces así para todo. Y entonces quería preguntarles cómo ven que ha evolucionado el ciclismo, las nuevas tecnologías que existen y también de pronto si quieren hablar del doping, que también eso está como muy de moda el tema. Bueno, sí, la ciencia que nos ha permitido, pues sobre todo después de pandemia, porque yo creo que durante pandemia se hicieron muchas pruebas, se recogió mucha información, se analizó mucha información y se derribaron muchos paradigmas. Bueno, entonces, ¿qué nos ha dicho la ciencia al respecto? Un deportista de resistencia es capaz de tolerar incluso 100 o 110 gramos de carbohidratos por hora. Si ustedes lo piensan, voy a poner eso en una cifra de algo que comemos, arroz. 100 gramos de carbohidratos en una hora representarían 400 calorías, entonces piensen en un plato de 100 gramos de arroz que se consume por hora y cada hora de lo mismo. Ahora, lo que sucede es que no puedo comer arroz porque el arroz cuando se convierte en glucosa utiliza un solo transportador, ese transportador en el intestino se congestiona y genera problemas gástricos. Entonces, la ciencia ha descubierto que puedo tener a una taza de 1,8 e incluso de 1,1 dos tipos de azúcares.
la glucosa y la fructosa, ¿sí? Que es otro azúcar. Utilizan dos transportadores diferentes. Entonces, se ha llegado al detalle de hacer entrenamientos midiendo la tasa de consumo de glucógeno para saber en cada tipo de etapa y en cada piso térmico, por decirlo así, o a ciertas temperaturas, cuánto carbohidrato debería consumirse. Íñigo San Millán, el médico que les hablo, que trabaja con Tadej Pogačar, que es el ciclista rankeado 1 en la UCI, tiene también una investigación en la que él da como unos tips de lo que pasaría en un deportista de rendimiento. Ahora, eso hay que bajarlo a los mortales. Entonces, el deportista de rendimiento tiene un motor de 5.000 centímetros cúbicos y nosotros somos un Twingo de 1.000 o 1.200 centímetros cúbicos. Entonces, no gastamos la misma gasolina, no podemos consumir, no tenemos el mismo sistema para transportar, transformar y utilizar ese combustible. Entonces, pues hay que aterrizar esa información, pero la información es hartísima. El doping, donde hable, me sacan de acá. Bueno, yo tal vez lo miraría desde la perspectiva aficionada y es, yo creo que hace algunos años, desde hace relativamente pocos años, los aficionados tenemos acceso como a mucha información que antes no se tenía, todas las métricas. O sea, normalmente hace unos años, pues no creo, pero no sé, Sergio, pues no había monitores cardíacos, no había medidores de potencia, o sea, eso era de equipos profesionales. Ahorita, pues casi todos los aficionados que toman el entrenamiento, pues cuentan con esa información. Entonces yo no sé, Sergio, si eso usted ha notado algún cambio en los aficionados en ese sentido. Lo que uno se da cuenta es que, pues, normalmente uno hace una subida y no mira tanto el paisaje, sino está mirando los vatios a los que va. Y uno no mira, sí, o sea, cómo va el entorno, que debería hacerlo, sino mira cómo es la frecuencia cardíaca, qué cadencia voy, pues para poder hacer algo adicional, que yo me imagino que eso hace unos años en la perspectiva aficionada pues no ocurría, era hacer como la vuelta. Eso como en un sentido. Y el otro es, por ejemplo, ahorita uno tiene acceso a muchos alimentos, pues aficionados, uno puede comprar geles específicos para rodadas, que yo no creo que hubiera sido hace unos años muy habitual que uno pudiera conseguir geles para ciclismo, barras de cereal para ciclismo específicas, hidratantes específicos, pero todo eso está pues al alcance aficionado y pues muchos, yo creo que la mayoría de los aficionados pues los utilizan, ¿no? Sí, de hecho estaba recordando cuál era la alimentación que nos daban en el equipo cuando íbamos a salir a una carrera. Entonces, en la noche los masajistas, los auxiliares preparan la alimentación para la etapa siguiente. Yo recuerdo que uno pasaba al carro a coger su alimentación y había unas bolitas así en papel aluminio de maní con uvas pasas que siempre llegaban a la meta, nunca se comían, porque uno con esa frecuencia cardíaca alta, masticar un pedazo de maní, no, imposible. Sanduchitos de queso, entonces al pan normal, el pan ese pequeñito le sacaban lo de adentro, metían una lonjita de queso, se envolvía. Claro, esa era la alimentación de mi época. Ahora, pues hay hidrogeles que se absorben más rápido, tienen mayor biodisponibilidad. Claro, tiene ultraprocesados, ¿no? Porque tiene saborizantes, un poco de cosas, pero pues proveen la energía. En 5 minutos puede llegar a sangre ese azúcar, mientras que la del sanduchito se demora como su media horita. Entonces, eso va haciendo, hace parte de los cambios de los que comentaba Mauricio. Y nosotros, por ejemplo, en un desayuno, nadie pesaba nada, eso cada quien iba pasando por la mesa y sirviendo. Yo recuerdo alguna vez haber visto un ciclista campeón, él ganó Vuelta a España y ganó Giro de Italia, fue campeón del mundo, ganó hartas carreras, un suizo, comerse un bistec, por ahí unos 200 gramos de bistec con papas, antes de una etapa. Eso hoy no se piensa, no, donde alguien lo haga no llega a la meta. Entonces, se han derrumbado paradigmas, algunas cosas para bien y otras cosas
que seguramente no van en pro de la salud del deportista, porque en últimas este deporte de rendimiento no es salud. ¿Sí? Eso llega uno a los límites. Pues imagínense consumir tanta glucosa, tantos azúcares, que puede pasar con la salud bucodental. Tanto azúcar, habría que preguntarle a un odontólogo, pero no creo que sea bueno para la salud. Yo quisiera también de pronto comentar con serio, pero una percepción es, o sea, una cosa es el entrenamiento y el ciclista y demás, pues profesional y aficionado y otra, pero otra cosa es la evolución de los aparatos, o sea, de la bicicleta. Es impresionante cómo han cambiado las bicicletas de año en año, pues van cambiando de forma pues impresionante. Incluso, pues ahorita yo creo que casi todos los aficionados cuentan con bicicletas de carbono, porque es más rígido. Entonces, pues bueno, yo, pero yo tuve, la primera que tuve fue una de aluminio y la siguiente una de carbono, pues las dos que tengo. Entonces el aluminio, como es metal, es más cómoda, es una bicicleta que flecta más. Entonces ella si hay un hueco y demás, el mismo marco absorbe todas esas vibraciones. El carbono no, el carbono es totalmente, pues mucho más rígido. Depende del diseño del marco también, porque depende cómo esté configurado la bicicleta, puede flectar un poquito más o no. Pero tengo entendido, serio, que eso se hace es porque para que no haya pérdidas por deformación de materiales. Pero entonces los aficionados casi todos andan con bicicletas de carbono, con ruedas de carbono, con algunos con rodamientos cerámicos, o sea, con un nivel de inversión en aparatos que ha cambiado muchísimo. Yo, digamos, de manera personal, a mí me gustó mucho a mí me gustan mucho las máquinas, pues digamos, de formación básica, soy ingeniero. Entonces, cuando yo empecé a mirar que se cruzaba el deporte con una máquina que uno tiene que hacerle mantenimiento, que se puede modificar, que se le pueden cambiar las partes, pues es una cosa muy atractiva, ¿no? El problema es el costo que tiene de ahí en adelante, pero yo sí creo que por lo menos a nivel mundial el acceso a esa tecnología pues se volvió de manera mucho más general que antes. No sé incluso lo que hacen los diseñadores también en túneles de viento para diseñar ciertas partes de la bicicleta. O sea, hay un montón de desarrollo tecnológico fuerte y pues aficionados tienen acceso a eso, pues con un costo alto. Y sí, hay hartos componentes de la bicicleta que pasan por ese tipo de valoraciones. De hecho, muchas de las marcas grandes contratan exciclistas profesionales para que sirvan de probadores del material. Las llantas, el caucho de las llantas, el tejido de los hilos de ese caucho marca diferencia en cómo se agarra el material al piso. La ropa, yo recuerdo año, no habían nacido la gran mayoría, 1988, llovía y la camiseta se mojaba, ¿no? Y entonces uno atrás cargaba la comida, eso escurría hasta por acá abajo. Y claro, eso era lastre, iba uno con viento en contra y se movía la camisa. Hoy por hoy los materiales están adheridos al cuerpo. Y si llueve, íbamos sin casco además de eso. Si llueve, pues eso se secan, no sé, 15, 20 minutos. A nosotros nos tocaba transitar las 2, 3 horas que hicieran falta con ese peso ahí atrás del barro, el agua. A veces uno podía exprimirlas, pues uno se suelta del manilar y logra exprimir la camiseta y es agua, es como exprimir un trapo. Entonces, mucha tecnología, pero claro, tiene costo, tiene un costo, no es accesible, la mayor tecnología no es accesible para todo el mundo, porque a veces puede que logremos comprarla, o sea, armamos una bicicleta tope de gama, ¿sí? 70 millones de pesos, pero se nos dañó un componente, 12 millones de pesos, ¿sí? Entonces no es para todo el mundo lo que es tope de gama. Y bueno, el tema es tecnología que le han metido a esto. Me surge una pregunta con lo que dices. En las grandes competencias como el Giro, la Vuelta, claramente está completamente prohibido el doping, que es como mejorar al deportista, pero está también prohibido la tecnología. Bueno, obviamente motores estarían prohibidos, pero no sé,
bicicletas más costosas o que sean más aerodinámicas o más livianas, ¿eso también está prohibido o ahí sí, hágale, maestro? Sí, la Unión Ciclista Internacional, que es como la Federación Internacional de Ciclismo, tiene un reglamento en el que va delimitando incluso la posición sobre la bicicleta. Recuerdo hace tal vez un año y medio, un ciclista británico desarrolló un manilar que era angosto, pero la curva, el drop, la tenía muy adelante y podía apoyar los codos. En la primera carrera que lo utilizó, la UCI lo prohibió. Lo expulsaron al segundo día y ya la UCI reglamentó, no se puede hacer. Hace 2 años se empezó a poner de moda que los manilares, las maniguetas de los frenos, se podían meter un poquito hacia el interior de la bicicleta, las dos, entonces quedaban haciendo como una punta. Este año ya lo reglamentó y sacó un aparato para medirlo y hay creo que máximo 10 grados en los cuales se puede modificar sobre la vertical que se trace ahí con respecto al suelo. Y así la UCI va prohibiendo muchas cosas. Hasta el 2016 se podía utilizar tramadol, que fue la sustancia por la que salió positivo Nairo Quintana, pero después del 2017 ya no. Entonces, el que lo consuma después del 17 no. Hasta el 2003 estaba prohibido el uso de cafeína por encima de 200 miligramos. Después del 2003, 2004, hicieron los estudios y dijeron, no, eso no aporta mayor cosa más que la quema de ácidos grasos. Entonces, si quieren 1000, pero se pueden deshidratar, no va a dormir esa noche. Entonces, la UCI va reglamentando cosas que tienen que ver con la mecánica, con el uso de suplementación y obviamente con el uso de sustancias y métodos prohibidos. Bueno, yo colocaría como, también recuerdo que la UCI, no sé, serio, que la UCI tiene reglamentado la forma de la bicicleta, ¿no? Que son como dos triángulos. Tal vez, no sé si ustedes han visto las de triatlón, que no son reglamentadas por la UCI, que los diseños de las bicicletas son diferentes. O sea, también ese tipo de reglamento marca cierto tipo de diseño posible. Creo que también está reglamentado el peso mínimo de las bicicletas, que es 6,8, creo que es el peso mínimo, que no se lograba, y ahorita ya las bicicletas profesionales pues pesan menos, entonces le ponen el bidones y el ciclocomputer ya con todo armada, y sí ya pesa los 6,8. Entonces, por ejemplo, claro, desde la perspectiva de diseño, las que no son UCI pueden tener diseños muy diferentes, ¿no? Entonces, si ustedes ven bicicletas de triatlón, entonces no tienen los dos triángulos marcados de las bicicletas UCI, por ejemplo. Bueno, excelente. Para terminar, entonces, vamos a hacer una trivia. La vez que ustedes les hagan unas preguntas, son 3 preguntas a la audiencia sobre algo que dijeron acá. Ojalá bien específicas, que no sean tan fáciles. O algo que no dijeron acá, que quieran preguntar. Como que sea un quiz. La gente levanta la mano, usted le dan la palabra y si contesta bien se le da un mug de Sumersaurio de Ciencia Café y si contesta mal, pues entonces se le da la oportunidad a una siguiente persona. Son 3 preguntas. Para después que el público pueda hacerle preguntas a ustedes. Entonces, a ver, ¿quién se les ocurre una pregunta? Bueno, voy a utilizar la información que dio Mauricio. A ver, él dio el tiempo de la primera vez que subió a patios. ¿Cuánto tiempo gastó la primera vez que subió a patios? Es que no vi quién levantó la mano primero. Bueno, allí porque... Entonces, ¿cuál es el récord de la subida a patio registrado en Strava? La última. Bueno, aquí voy a ver si tienen buena memoria. Yo les hablé del ciclista
con el que competí, que considero es el de más talento que ha tenido Colombia. Ahora es médico deportólogo. ¿Recuerdan? Álvaro Mejía Castro. Bueno, ¿alguien tiene preguntas para nuestros panelistas sobre el ciclismo? Cualquier pregunta. Gracias. Bueno, pues primero gracias a Mauricio y a Sergio pues, por todo su conocimiento y también a ti, Carlos, que soy un hincha de Café Ciencias Su Merced, entonces hace mucho estaba como esperando algo como de ciencia y deporte, entonces pues te agradezco. Pues personalmente siento que en el deporte en general ocurre mucho que hay falta de información clara y unificada a mi juicio, y que eso permite que muchas personas aficionados amateurs caigamos en mañas de muchos pues entrenadores de muchos entrenadores, y pues hay como muchas mañas en el deporte. Yo tengo como dos preguntas para como tener mayor información para las personas que nos gusta pues el ciclismo y el deporte en general. La primera es si nos pueden contar para ustedes cuáles son sus fuentes de información que nos quieran recomendar, cuáles son sus youtubers favoritos, sus blogs favoritos, deportivos que consuman mucho y que nos recomienden leer. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué mecanismos nos pueden dar para verificar información de ciencia deportiva en internet que sea verídica? Porque muchas veces uno encuentra un blog donde a uno le dicen no consumas avena, sigue en el siguiente blog y a uno le dicen es buenísimo consumir avena. Entonces, si nos pueden informar de pronto cuáles son esos buenos mecanismos para consumir información de manera correcta en internet sobre ciencia deportiva. Bueno, voy a hacer como un preámbulo, una introducción mientras pienso en las fuentes. Esto es como anecdótico, pero en el caso del ciclismo en particular, cuando yo llevo el equipo a una carrera, por ejemplo, la vuelta más grande a la que asisto es la Vuelta a Colombia del Porvenir, que van los chicos de la categoría juvenil entre 17 y 18 años. Somos cerca de 28 equipos. De los 28 equipos, los directores deportivos, solamente somos 3 profesionales. Hay 4 exciclistas que han sido sancionados por dopaje, que ahora son entrenadores de niños además, y el resto, ¿no? Gente, habrán sido ciclistas, eso, o sea, no, entrenadores con formación, poco, no es que sea lo necesario, no es que sea lo ideal, también se requiere la experiencia deportiva, y eso pasa en todos los deportes, ¿no? Entonces ya hice ahí como catarsis y me dio tiempo a pensar. Youtubers no sigo porque la gran mayoría dicen muchas mentiras sobre el deporte. Es un tema sobre el que todo el mundo opina, pero no todo el mundo sabe. Eso es como en el fútbol. Todo el mundo monta la alineación ideal de la selección Colombia, nunca ganamos nada, y ni la que montó el mejor periodista, ni la que montaron los aficionados, e incluso a veces ni la que montó el técnico. Entonces todo el mundo opina. Pero sí hay unos podcasts de ciencia. Entonces hay uno en particular que se llama 90 gramos, en el que se llama Xavi Arteche, un español que es el nutricionista del equipo Ineos, es uno de los promotores. 90 gramos, lo recomiendo, hay mucha ciencia ahí. El otro es de un profesional de ciencias del deporte, exciclista, que invita solamente personas asociadas a la ciencia y el deporte. Se llama Rendimiento Evolutivo. El profesional que lo orienta se llama Manu Sola. Estos son en español. Bueno, pero pues también hay información en inglés. Una página que tiene cierta validez es GCN. Ellos experimentan, son muy pragmáticos, pero al final tienen como algo del rigor científico en cada uno de esos experimentos. Hay metodología
y entonces ya uno puede apropiarse de esa información sin riesgo a cometer errores. Uy, hay como 500 youtubers que diría que no ver. No, recuerdo alguno que habla un apellido mellizo o algo así. Hay otro que dice que es One Mile, que alguna vez recomendó tomar caldo de pollo o de pescado en la Caramañola. Poca ciencia, o sea, son muy mediáticos, pero poca ciencia. ¿Qué páginas o qué información consultaría? Información que tenga validez científica, ¿sí? Que esté amparada, que sean revistas indexadas, que tengan el rigor científico en su investigación. Y en ese sentido hay una que es GSE, que la orienta López Chicharro, que es un fisiólogo dedicado al mundo del deporte. Esa puede ser. Hay una página de Endurance Tool que publica artículos, no tienen información tan actualizada, pero hay información válida. Hay otra página que es F-Deportes, donde se publican algunos papers de profesionales de la actividad física en todos los deportes. Bueno, eso básicamente así. Bueno, yo le diría como dos niveles, ¿no? Y es, si uno está como a nivel aficionado y quiere montar y demás, pues básicamente no creer en lo que hay en internet. O sea, eso no, porque pues uno no está para ni romper récords ni ninguno de ese tipo de cosas. Ya si uno quiere ir a un nivel un poquito más alto, pues es acercarse a un entrenador profesional, por ejemplo, como Sergio, ¿cierto? Que lo puede guiar a uno como en qué cosas puede hacer para no afectar la salud. Y como Sergio lo decía, de alguna manera una cosa es que uno esté en el deporte por salud y otra cosa es que se lleve al extremo buscando ser profesional. O sea, hay una diferencia entre lo que son las costumbres del ciclismo profesional que no están al alcance de las personas que lo hacemos como aficionados. Y digamos también hay una cosa que uno debería pensar es en el cuidado personal, es el riesgo que uno va a tomar, por ejemplo, o que quiere asumir por aplicar ciertas cosas teniendo una ganancia muy pequeña en tiempos o en cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, específicamente, y pues con Sergio lo hemos trabajado, a mí no me gusta tomar ningún tipo de cosa refinada, muy pocos geles o ese tipo de cosas, entonces empezamos con Sergio a mirar cómo podíamos generar barritas que uno hace en la casa. Entonces nos hicimos unas barritas que uno hace con frutas, con avena, con cereales, todo hecho. Entonces yo las horneo y eso es lo que yo como y esa es la decisión que yo tomo. Yo no compro ni geles comerciales ni alimentos refinados y digamos puede que el otro me funcione más o que las empresas hagan eso, pero pues yo tomo la decisión propia porque pues parte del cuidado y pues yo no voy a romper ningún récord. Entonces simplemente prefiero tomar esa decisión de incluir ese tipo de alimentos que no son procesados. Bueno, voy a complementar un poquito. Hay un nutricionista que se llama Asker Jaskendrum, nutricionista del Jumbo, del equipo de Jonas Vinegar de Good Van Aer. Publica muy seguido, de hecho estuvo en Medellín a final del año pasado, en noviembre, estuvimos con mi esposa ya en un seminario y de las cosas que dijo que a mí particularmente más me llamaron la atención es que en el equipo, pues como en todos los equipos pesan los alimentos, tal, pero tienen muy en cuenta la procedencia del deportista y su epigenética para saber qué alimentos son los que más le funcionan. Entonces de pronto seguir a Asker Jaskendrup, tiene como 2, 3 páginas y cada nada está invitado a seminarios. ¿Más preguntas? Sí, muy buenas noches. Es una pregunta práctica. Yo practico ya desde hace años, pero hay un problema que no he podido solucionar y es, no sé si es muy sencillo de solucionar o por mi ignorancia, son los brazos, que en largas distancias se me duermen y yo nunca he podido solucionar eso, nunca. Entonces no sé si es, a mí no me gusta usar bicicletas de ruta, no sé si es porque uso bicicleta de montaña en ruta o por qué, pero se me duermen mucho los brazos y me fastidia mucho, sobre todo después de 30, 40 kilómetros. No sé cómo solucionarlo. No sé si tienen algún consejo.
Bueno, ahí habría que revisar el tema de biomecánica, pero voy a abusar de la presencia de un compañero de la universidad, que es el entrenador de MTB de la Javeriana, que él puede tener de seguro la información que le va a salvar las rodadas. Qué pena con el profe Juan Franco que lo incomode. Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Cómo están? Entonces, pero estás usando bicicleta de montaña, eh, pero es un híbrido, al parecer por lo que te entendí, o es solo bicicleta de montaña. Y tocaría verificar el ancho del manubrio, porque sí, claro, si el manubrio es muy ancho, lo que pasa es que tocaría como, de acuerdo a tu estructura ósea, de pronto reducirlo un poquito, porque lo que está generando es que lo que se está generando es que la presión en la mano o como estás cogiendo el manubrio, pues corta la circulación y genera un adormecimiento que empieza en los dedos, pero luego transfiriendo a todo el brazo. Entonces, si lo que nos dijo el profe Sergio, pues ahí tenía la respuesta, pues me dijo a mí, pero la verdad es tengo que decir lo mismo que dijo el profe Sergio, tocaría hacer una revisión de tipo de ajuste postural o un ajuste biomecánico y tendríamos que, le dicen actualmente un bike fitting, entonces con un biomecánico profesional tendría que revisar el caso a ver cómo el ancho que tiene el manubrio, de acuerdo al ancho que tiene tu estructura ósea, sobre todo la distancia entre los hombros, y ahí verificar si tenemos que acortar el manubrio o simplemente cambiar el manubrio, ¿sí? Porque es un tema es muy común, pero a veces es más también por cómo lo estás agarrando. Ni siquiera a veces tiene que ver con el tipo de posición del manubrio. Si pensamos en las bicicletas de montaña, pues tienen manubrios realmente muy anchos que van incluso hasta los 98 centímetros, pero esas son las bicicletas de downhill y no va a generar ese adormecimiento porque en ese tipo de bicicletas solamente van a estar montados ahí 7 minutos, a lo mucho dura una carrera una carrera de downhill. Y en el de cross country se reduce un poco, ahí sí ya hay un tiempo más significativo sobre la bici, pueden ser carreras que van desde 1 hora y media, y si es un cross country maratón, podría ser una carrera hasta de unas 4 o 5 horas, pero lo mismo, a esas personas se les ha revisado su estructura ósea para revisar qué tamaño, qué ancho debería tener ese manubrio para que no genere precisamente el adormecimiento en las manos. Entonces también yo también pues te sugeriría como sacar una cita con traumatología o con los expertos en el tema osteomuscular para revisar a ver qué es lo que está pasando. Pero de primero, o puede ser el ancho, que está o muy ancho, el manubrio, ¿sí? Para ese tipo de rodadas en una bici de montaña, pues ahí sí sería lo mejor revisar. Si estoy haciendo solo carretera, ir con una bicicleta mucho tiempo, muchas horas con el manubrio muy ancho, pues ahí sí tocaría, no sé, o hacerse a una de carretera o al menos a una de gravilla, que también está en tendencia hoy que uno se puede transitar entre la carretera y las trochitas, ¿sí? Y esa sería como mi recomendación. Si vas a hacer mucha carretera en una bici con el manubrio muy ancho, puede estar generando eso, o también si estás agarrando el manubrio de manera inadecuada, entonces apoyándolo, digamos, un error grave es poner las manos como recostarse en el peso del cuerpo sobre el manubrio. Yo tuve una fractura de muñeca, entonces me toca usar protectores de muñeca. No sé si influya eso, no sé si influya. Ese soporte que te da ese tipo de venda, ¿cómo fue que me dijiste que se llama? El protector de muñeca, lo que pasa es que dependiendo de cuánto la estás apretando, te puede cortar la circulación en la arteria radial. Claro, entonces ahí tocaría verificar. Son muchos factores los que nos pueden estar generando ese adormecimiento, pero uno puede ser el agarre, puede ser ese tipo de manilla protectora,
o puede ser simplemente que el manubrio está muy ancho para una rodada tan larga. ¿Listo? Gracias pues por la invitación así sorpresiva. Bueno, qué pena. Puede ser, si lo último que dijo Juan, puede ser desde mi experiencia, presión en la arteria radial, la forma en la que se agarre, la forma en la que está puesto el soporte, si la mano está así es diferente si la mano está aquí, pero todo eso tiene que ver con la anatomía y la biomecánica. Lo que hay que adaptar es la bicicleta al individuo y no al contrario, no adaptarse a la bicicleta. Habría que hacer un estudio. ¿Más preguntas? Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va respecto al entrenamiento en la altitud. Pues mencionaban que en Bélgica hay una altura sobre el nivel del mar baja en comparación con Colombia. Entonces siempre tenía como, no sé si sea un mito, que en Colombia tenemos la oportunidad de entrenar en las montañas y que eso nos da cierta ventaja sobre otros deportistas. Entonces, de acuerdo a la respuesta que ustedes nos daban, veía que no hay como una ventaja realmente para nosotros. Pero entonces, la presión atmosférica siempre ayuda a que a mayor altitud nuestro cuerpo, el oxígeno sea más difícil de que nuestro cuerpo lo asimile, ¿no? Por ejemplo, llevándolo a otro deporte, el fútbol, que la altitud de La Paz es la casa del equipo, de la selección, y pues los deportistas allá se fatigan muy rápido. Entonces, no sé, en esa respuesta, ¿qué nos podía complementar? Bueno, a ver, el tema ahí es multifactorial. El primer factor es que no tenemos los profesionales ni la tecnología para aprovechar esa ventaja geográfica, cosa que sí han hecho los europeos y por eso nos llevan varios años luz en ese proceso de entrenamiento. Lo segundo ya es fisiológico y entonces, ¿qué sucede en la altura? Hay menor presencia de oxígeno. Por lo tanto, el cerebro tiene que decirle a las glándulas suprarrenales que produzcan más eritroproyetina. ¿Para qué? Para que la eritroproyetina, al subir en sangre, pueda captar más moléculas de oxígeno. Bien, eso es un proceso adaptativo. Pero es una condición que en los últimos estudios que hemos revisado se desarrolla no con el entrenamiento, sino con la recuperación. Bien, entonces, ¿cuál sería la recomendación para utilizarla adecuadamente? Duerma a 2500, 2800 y vaya a entrene a 1800. ¿Sí? Ahí es mejor. Ahora, pues hay otras cosas, como le digo, es multifactorial, hay otras cosas que condicionan esto. Entonces, tengo que mejorar el máximo consumo de oxígeno, o sea, la capacidad para aprovechar ese oxígeno de la atmósfera y convertirlo en energía mecánica. Y entonces también para eso va a ser importante tener altos los niveles de ferritina. Entonces, aliméntese con alimentos, valga la redundancia, que tengan hierro. Lentejas, por ejemplo, brócoli, algunos vegetales y claro, también algunas carnes rojas. Y así sucesivamente hay varios tips que tienen evidencia científica que funcionan. ¿Qué no funciona? Váyase a letras y entrene a 3000 metros y sáquese la leche. No funciona. Bueno, esas cosas. Yo tal vez le adicionaría pero no entrenamiento, sino, por ejemplo, uno no pensaría que cuando uno va a montar en altura tiene que modificar la presión de las llantas. La presión del neumático es diferente. Entonces uno utiliza menos presión de la que es recomendada, porque pues va a estar a más altura. Hola, buenas noches. Ya que hablas de la eritropoyetina, yo te quería preguntar,
¿cómo qué consecuencias tiene para el organismo de los deportistas consumir sustancias como EPO, como Boldedona? ¿Y qué se te ocurre que se podría hacer en Colombia para empezar a bajar la cultura del dopaje en el ciclismo profesional? Bueno, sí, son sustancias prohibidas. Colombia tiene récord con deportistas positivos en el uso de ese tipo de sustancias, anabolizantes particularmente y eritroproyetina. Creo que en el reporte de la UCI hay 29. Hay algunos que ya no están en el listado, que son ídolos nuestros, que trabajan en los canales de televisión transmitiendo carreras de ciclismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como revalidar nuestra escala axiológica y determinar, pues, pueden haber sido muy buenos deportistas, pero hicieron trampa, ¿sí? Entonces, no sé cómo puede ser un ídolo alguien que hace trampa, como para la juventud, y cómo puede estar siendo la imagen de los medios, por ejemplo. Sería uno. Dos, la Federación Colombiana de Ciclismo no hace controles al dopaje, excepto en el Tour Colombia. Los controles que se hacen martes, miércoles y jueves pueden funcionar, los que se hacen incluso el jueves y el viernes no, porque se envían las muestras a Brasil. Después de 48 horas esas muestras caducan. Entonces, pues, la malicia indígena, mal llamada así, prolifera entre los entrenadores y entre los deportistas. La otra cosa es que, pues, como no hay ciencia, como hay mucho entrenador, como les explicaba hace un momento, si uno saca la estadística, hay entrenadores que trabajan con niños después de haber sido sancionados por el uso de sustancias o métodos prohibidos. Entonces ahí yo sumaría 3 o 4 cosas. La primera es que la sociedad tiene que cambiar ese paradigma de quién es nuestro ídolo, ¿sí? Bueno, no me voy a referir con nombres propios, pero salió positivo. ¿Sí? Utilizó una sustancia prohibida, no la utilizó por desconocimiento. Pues no puede ser el ídolo, no puede trabajar con niños, porque como el riesgo, ¿cuál es el porcentaje de posibilidades de que ese niño luego utilice sustancias prohibidas? La federación debería utilizar el dinero que le da el Ministerio del Deporte, porque le da, para realizar controles. Ahí estoy sacudiendo la rama del árbol en el que yo estoy montado, de pronto me caigo, pero pues debería hacer controles. Colombia solo tiene un par de pruebas UCI, una que fue el Tour Colombia y otra que es la Vuelta a Colombia, que en algún momento ya no fue UCI, o sea, no tenemos carreras UCI, o sea, no existimos en el panorama de las carreras a nivel mundial en ruta. Y la otra cosa es que el área de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, tal y como lo determina la ley 181, debería estar allá metiendo el dedo en la llaga. Hace poco salieron 4 pesistas positivos por el uso de Boldedona, y pues ciclo olímpico, ¿sí? Dice la Guada, y así lo dicen todos los directores de laboratorios de control al dopaje, que la posibilidad de que se equivoquen en que una muestra salga positiva es de 1 en 1.000.000. ¿Sí? Pero pues hay deportistas nuestros que han salido positivos y con platica eso se demuestra que, no, que el de la fama, ese man estaba criando ganado y le ponía un anabólico y mató el ganado antes de que el anabólico se desapareciera, y entonces me vendió las chatas y la traza de las chatas estaba acá. Sí, eso... No, así se han salvado varios deportistas conozco varios, no digo nombres, pero desde tenistas, levantadores de pesas, ciclistas han pasado por ahí. Entonces creo que eso, qué pena ahí que fui largo, contundente, pero es un tema que me irrita realmente. Bueno, y aquí habría que sancionarlos de por vida, porque el uso de algunos anabólicos genera beneficios a largo plazo, de algunos. Hay otros
que inhiben funciones y generan detrimento en la salud. Bueno, el otro también, ¿no? Porque pues tener una... A ver, la miostatina. La miostatina es una hormona que al inhibirla se genera mucha más fuerza. Bueno, entonces utilizo un anabólico, inhibo la producción de miostatina, aumenta mi capacidad de fuerza. Pero estoy en el gimnasio levantando tanto peso y ha sucedido, hay historias, ha sucedido que se fracturan. ¿Sí? Va en contra de la salud. Empiezo a utilizar eritroproyetina y pues ya el cerebro no le va a decir a las suprarrenales, oiga, produzca, se atrofian esas glándulas suprarrenales. Entonces dejo de consumirla y ya no voy a producir igual. Eso va en contra también de la salud, puede producir anemias. Bueno, y a nivel psicológico también, ¿no? En Colombia ha pasado que ha habido ciclistas de la categoría juvenil y sub-23 que han ganado eventos internacionales de renombre. Los llevan a correr a equipos de Europa. En esos equipos utilizan una cosa que es pasaporte biológico, y es que cada cierto tiempo se toma una muestra de sangre, se miden algunos marcadores, entre ellos eritropoyetina, hematocrito. Bueno, ya no pueden utilizar las mismas sustancias y entonces el rendimiento baja. Y ya nunca más vuelven a rendir. Puede ser que antes de que los usaran fueran muy buenos, pero psicológicamente ya como que tienen otra lectura. Ya si no lo uso, baja. Y estamos, pues lo voy a decir en público, pero estamos vetados, el ciclismo colombiano en Europa, para que reciban deportistas que provengan de algunos lugares. No sé, Sergio, yo quería aprovechar y preguntarle si ese fenómeno ocurre en aficionados. Porque no se imagina que, pues, pero en aficionados que supuestamente no van a vivir de eso y demás, si eso, pues, ocurre. Sí, ocurre más de lo que pensamos. De hecho, algunos eventos a nivel aficionado han empezado a hacer controles al dopaje y han salido, y dentro de los que han salido algunos colombianos, ¿no? Aficionados, que pues, a ver, un deportista profesional en el ciclismo más o menos bueno puede estar ganando entre 80.000 y 100.000 euros al año. Uno ya bueno puede estar ganando 150, 300, y uno muy bueno está por encima del 1.000.000 de euros año. Pero un aficionado, el premio es un trofeo. ¿Sí? Y se gastó en el tratamiento, no sé, 20 millones de pesos, y en salud después lo que le va a tocar gastar puede ser alto. Entonces sí se da, y perdón que vuelva a ser así tan enfático, pero es que son cosas que por simple dignidad no deberían suceder. O sea, ahora hay un señor ruso que va a organizar unos Juegos Olímpicos en los que se va a permitir el uso de sustancias prohibidas y de métodos prohibidos. Pues que vayan y participen allá. No son los que organiza el Comité Olímpico Internacional, pero pueden y ya les van a organizar competencias a los que les gusta utilizar sustancias prohibidas. Esa es mi respuesta. Qué pena hacerlo de forma energúmena. Los juegos prohibidos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queríamos agradecerle, le damos un fuerte aplauso a Mauricio y a Sergio por sus transmitos. También un aplauso para las organizadoras Vicky, Sandra y Nicolás, que no vino. Y obviamente a Casa Magola Buen Día. Un aplauso por permitirnos. Le recordamos que... y la gente que está en línea también. Un saludo a la gente en línea. Si quieren, tenemos acá unas cositas de Ciencia Café por si quieren comprar. Y nos vemos en un mes en otro episodio de Ciencia Café. Paz su merced. Chaito. No olviden que va a estar grabado por si lo quieren compartir. Chao, chao.